A propósito de las recientes elecciones de gobernadores en Cuba, analicemos el proceso. Nosotros tenemos un método de elecciones que pretenden ignorar 10 veces más democrática y 10 veces más participativa. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto los cubanos? ¿Cuántas veces la propaganda comunista ha elogiado su sistema de elecciones unipartidista? Comprender en su totalidad el sistema electoral cubano puede parecer complejo, dada su naturaleza multinivel. Se vota en el barrio por los delegados a la Asamblea Municipal, quienes principalmente terminan conformando como diputados la Asamblea Nacional del Poder Popular, nombre que recibe el Parlamento cubano, quienes terminan luego eligiendo al presidente y vicepresidente de esta asamblea, así como al presidente y vicepresidente de la República. En principio no encontramos aquí razones suficientes para decir que este sistema es inferior a otro, o al menos que es antidemocrático. Pero si en principio parece un ejercicio democrático desde el barrio, ¿por qué en la realidad no cambia el panorama político de la isla? ¿Por qué terminan siendo los mismos los elegidos una y otra vez? ¿Por qué, sin importar cuán mal se ejerza el poder ejecutivo o legislativo en Cuba, son ratificados elección tras elección los mismos dirigentes? ¿Cuál es el secreto que hace inexpugnable el sistema electoral cubano en su función de que mantenga el control absoluto el único partido legalmente reconocido? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde enredan la pita? Si el artículo 5 de la ley electoral propugna en su inciso C que los ciudadanos cubanos con capacidad legal para ello tienen derecho a proponer y ser nominados como candidatos a delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular y elegir y resultar elegidos. ¿Por qué parece imposible, a pesar de una ley electoral que reconoce estos derechos a todos los ciudadanos cubanos, derrotar al Partido Comunista por vía de las elecciones y siguen sintiéndose, por tanto, legítimamente en el poder? Para entenderlo, como siempre, y como decía un viejo amigo, veamos qué nos dice la ley. Postula el pueblo, postulan los vecinos y el partido no puede proponer un solo candidato. Reconozcamos en primer lugar que la Ley 127 del 2019, la ley electoral, le otorga al sistema la apariencia de regular un verdadero ejercicio democrático. Además del mencionado artículo 5, encontramos por ejemplo que el artículo 11 exige como únicos requisitos para ser elegido como presidente de la República haber sido elegido previamente diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía, haber cumplido 35 años de edad y hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. En el inciso G regula entonces para presidente de la República se exige además no haber ejercido este cargo por 2 periodos, entiéndase de 5 años, y tener hasta 60 años de edad para su primera elección. De entrada, cientos de miles, si no millones de cubanos cumplen con estos requisitos, ¿verdad? O el artículo 34.2, que otorga al Consejo Electoral Nacional la misión de garantizar la confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos de participación democrática. Bien, después de lectura tras lectura, cualquier persona puede ver que el misterio empieza a develarse y que el problema radica en 3 cuestiones de la ley. La primera, y la que nos ocupará hoy, un órgano, entidad u organización, como querramos llamarlo, que es inexplicable en medio de un proceso electoral y al que interesantemente se hace poca referencia en la ley, pero lo determina todo y no habrá más. Este es el secreto y lo intentaremos explicar. Y en los puntos números 2 y 3 tenemos, como todo el entramado legal cubano, la idea de que la preservación del socialismo es sinónimo de patriotismo y democracia y el propio método multinivel de elecciones que mencionamos antes. ¿Por qué incluimos estos últimos 2 como elementos? Pues porque a través de todo el cuerpo de la ley encontraremos artículos que confunden el sentido de la democracia y el deber para con la patria con la lealtad a un partido, a una ideología o a un movimiento en el poder. Así vemos, por ejemplo, que el artículo 85 expresa que el sistema electoral es exponente de la democracia socialista cubana, o el artículo 86 que obliga a las autoridades electorales a hacer patente en todo momento su lealtad a la patria, a la revolución y al sistema político, económico y social que defiende. Ahora, vayamos al punto 1 que nos interesa a todos. Postula el pueblo, postulan los vecinos
y el partido no puede proponer un solo candidato. Esto parece una verdad irrefutable, porque en efecto las primeras propuestas surgen de la base popular. Así se recoge en el artículo 89.1, pero son palabras muy engañosas. Si bien de estas propuestas populares en el barrio surgirán los candidatos a delegados a la asamblea municipal de cada territorio, lo que se conoce como asambleas de nominación, no serán todos ellos los que terminen siendo candidatos el día de las elecciones municipales, pues deberán aún pasar por un proceso de aprobación de esa candidatura. Y mucho menos serán los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, y esta es la parte que obvian o desconocen o pretenden desconocer los defensores de este sistema. Ya en el artículo 151.2 se empieza a entrever tímidamente qué pasará. Menciona el artículo: el procedimiento para la sustitución de candidatos, aprobación de la candidatura y elección de los propuestos se efectúa en lo atinente de acuerdo con lo establecido al respecto en esta ley. Pues veamos entonces qué es lo macabramente establecido en esta ley. Para empezar, olvídense de todo este organigrama electoral porque aquí nadie pinta nada. En el artículo 152 se le da vida a una organización, agrupación, no sé cómo llamarlo porque ellos mismos no se atreven a definirlo, que será integrada, escuchen esto, por representantes de la CTC, CDR, FMC, ANAP, FEU y FEM. Los cubanos sabrán bien de qué se trata. Esta agrupación se creará a nivel municipal, provincial y nacional bajo el nombre de Comisión de Candidatura. Quédense con este nombre porque es todo el secreto del éxito comunista en su sistema electoral. Incluso según el artículo 157, estas comisiones de candidaturas tienen completa independencia funcional respecto a cualquier otro órgano y el artículo 161 les permite tener su documentación propia y oficinas independientes. Estas comisiones de candidaturas no serán integradas por cualquiera, fíjense, sino aquellos designados por los máximos dirigentes de las organizaciones antes mencionadas, CTC, ANAP y demás. Así que hay aquí ya un primer filtro. Aquellos máximos dirigentes a todos los niveles que ya pasaron por todos los filtros de la seguridad del Estado serán quienes entonces designen a los integrantes de estas comisiones o incluso hagan el trabajo de estas. ¿Cuáles serán entonces las funciones de estas comisiones de candidaturas? Pues pasarse por el forro de los cojones las propuestas y elecciones realizadas en los barrios o circunscripciones y hacer sus propias propuestas de precandidatos a diputados a la Asamblea Nacional. ¿No lo creen? Lo expresa claramente el artículo 166, que otorga, por ejemplo, a la Comisión de Candidatura Nacional, recuerden que se crea a todos los niveles, la función de preparar y presentar a las comisiones de candidaturas municipales las propuestas de precandidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los fines de, escuchen, su nominación por los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Vamos a explicar esto porque es de risa y en cada idea mencionaremos el artículo donde pueden encontrarlo para que pueda ser verificado por ustedes. Son las comisiones de candidaturas municipales las que remiten en primer momento a la Comisión Nacional las propuestas de precandidatos a diputados, artículo 170. Esta Comisión Nacional considera esas propuestas y le devuelve al municipio la lista con los nombres que deberán ser nominados por la Asamblea Municipal. Y termina el artículo 166 diciendo: para su posterior presentación y elección por el voto libre y secreto de los electores del municipio. Pero es que entre esas propuestas que hace la Comisión Municipal a la Nacional, ni siquiera tienen que ser de entre los elegidos en el barrio y delegados a la Asamblea Municipal. Esto es de locos. En el inciso A del artículo 170 se regula como una de las funciones de esta comisión preparar y remitir a la consideración de la Comisión de Candidaturas Nacional las proposiciones de precandidatos a diputados que haya seleccionado, lo que les mencionaba antes, entre los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente y entre otros ciudadanos no delegados del municipio. ¿De dónde salen estas propuestas que llegan a la Comisión Nacional y entonces suben y bajan y bajan y suben? Del pleno de los máximos organismos de dirección. ¿Tampoco lo creen? Artículo 171. Entonces, ¿postula el pueblo? ¿Postulan los vecinos? La respuesta es no.
Las propuestas salen del pleno de los máximos dirigentes de las organizaciones mencionadas hacia la comisión municipal, se convierten en precandidatos a diputados bajo la aprobación de la Comisión Nacional y se devuelven al municipio ya listos quienes serán nominados, pero eso sí, para su futura elección libre y secreta de todos los electores del municipio. Y por si existiera alguna posibilidad de error, a estos candidatos a diputados a la Asamblea Nacional se sumarán, ojo, los que proponga la Comisión Nacional de Candidatura, artículo 180, inciso C. ¿De dónde lo sacan? Pues de donde ellos quieran. Solo necesitan escuchar a los máximos dirigentes nacionales, como si estos fueran pueblos, vecinos, según quien tú sabes. El mismo proceso se realizará con las comisiones de candidaturas provinciales para la elección de los gobernadores. Concluida toda esta macabra democracia, es entonces que se enviarán las propuestas al Consejo Electoral para que sean organizadas las elecciones. Algunos se preguntarán, ok, pero si existiera un municipio rebelde, honesto, que decidiera no nominar a ninguno de estos precandidatos y rechazar a todos los de la lista que reciben de las comisiones de candidaturas, ¿qué pasaría? Tranquilos, el artículo 191 lo prevé. Esto es democracia socialista, ¿eh? Los delegados municipales tienen derecho a rechazar a esos precandidatos, en cuyo caso, artículo 191, la correspondiente comisión de candidaturas presenta para su decisión otro u otros precandidatos tomados de la reserva. Pues nada, como ven, se inicia el proceso nuevamente, siempre con las comisiones de candidaturas por medio. Esta ley es tan irrisoria que aún es capaz de narrar en su artículo 197 que, una vez concluida la sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal, su presidente entrega al presidente del Consejo Electoral el acta donde hace constar la información de los que han sido nominados por los delegados municipales como candidatos a diputados. Fíjense que no se menciona ya a la comisión de candidaturas, como si de esta nada hubiese salido. Nada, así como si hubiesen realmente sido nominados por ellos. Me gustaría verle la cara al presidente de la Asamblea Municipal al momento de entregar esta lista al Consejo Electoral diciendo, mira, aquí están los que hemos nominado. Señores, exactamente así se realizará el proceso para la elección del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional, Parlamento Cubano, solo que en este caso solo votarán los diputados a esta asamblea. Y así, exclusivamente con la mediación de la Comisión Nacional de Candidatura, se realizará el proceso para la elección del presidente y vicepresidente de la República, una vez más solo con la participación de los diputados, quienes votarán a una propuesta preconcebida por dicha Comisión de Candidatura, necesitándose en este caso el voto de la mayoría absoluta de los diputados a la Asamblea, ya después de que todo el entramado del sistema electoral se aseguró de quienes estarán y votarán en esa asamblea. Una vez elegido el presidente de la República, será este quien proponga entonces los candidatos a gobernadores provinciales, según el artículo 242.1. Es mucho mejor de cualquier otro que hayamos conocido. Por favor.